Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad de Baja California, de la Universidad Veracruzana, del Espacio Laván, de Bonilla Activas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Una mirada a la danza, del interés del mundo. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la traductora del libro, Miriam Uberman, Serafina Ponte y Javier Contreras. También contaremos con la participación de dos alumnos del cuarto semestre de la Escuela Nacional de Danza, Julián Álvarez García y Mira Santana Salas. Antes de dar comienzo a la presentación, quisiera leer las reseñas biográficas de los presentadores. En primer lugar, Javier Contreras. Estudió lengua y literatura hispánicas y cine en la UNAM. Participó en el programa de estudios judaicos de la Universidad Iberoamericana. Fue director del Centro de Investigación Coreográfica 2012-2022. Actualmente es profesor en el ciclo en la maestría en investigación de la danza del CENIT, José Limón, y en el doctorado en artes visuales, artes escénicas e interdisciplina, la ley del IMPAR. Fue fundador y co-director del grupo dancístico Proyecto Bará. Ha publicado 9 poemarios y el libro Talbún en una botella, Cartas desde la danza, con la Culta INBA 2013. Es miembro de la red de Centrados de Investigación de la Danza. Ha sido becario del INBA, FONAPAS, del PADIT y del FONCA. También Serafín Aponte. Serafín Aponte es coreógrafo, bailarín y docente. Cuenta con una distinguida trayectoria artística de más de 35 años en el campo de la danza contemporánea mexicana. Miembro fundador de la compañía Barro Rojo Arte Escénico en 1982. En 1994 emprende una carrera como bailarín solista y en 2000 conforma la compañía Serafín Aponte Danza. Es licenciado en Educación Artística en el área de danza del INVAL. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Ha sido artista residente, coreógrafo invitado, docente y asesor técnico en países de Latinoamérica, Europa, así como en distintas ciudades y universidades de Estados Unidos y Canadá. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos como bailarín y coreógrafo. El más reciente fue el reconocimiento Danza UNAM 2017. En 2013 regresó a Guerrero para reactivar el movimiento de danza contemporánea. Actualmente es director de la compañía de danza contemporánea de Adultos. Y, por último, Miriam Uberman Muniz, docente, crítica e investigadora, especialista en estudios coreológicos, es licenciada en Historia, UNAM, y tiene una maestría en estudios sobre danza, King Laván, Londres. Ha impartido clases a nivel de licenciatura en el Centro Universitario del Teatro, la Escuela Nacional de Música, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, la Academia de Danza Mexicana y la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Colabora con la maestría en investigación de la danza del CENIBI, Danza José Limón, y la maestría en periodismo y gestión cultural de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha impartido conferencias en numerosos foros nacionales e internacionales, además de publicar artículos en revistas como Casa del Tiempo, Revista de la Universidad de México, Este País y otras. Es miembro del ICKL, Consejo Internacional sobre Cinematografía, Notación Laván, desde 2007. En 2018 fundó Espacio Laván, Centro Mexicano de Estudios Coreológicos, AC. Bienvenidos. ¿Está bien de esto? Sí. Bueno, me toca iniciar. Soy Serafín Aponte. Un grave problema que tuve es enviarte un currículum donde menciono Acapulco. Ya no estoy en Acapulco, estoy aquí en la Ciudad de México, pero bueno, es parte de mi trayectoria, de mi proceso, en fin. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. A Miriam la conozco desde hace más de 30 años. Hicimos un proceso muy lindo que tiene mucho que ver con este libro, ¿no? En ese mismo proceso también compartí un espacio con Javier Contreras de una obra que se llama El universo visto por el ojo de una cerradura. En ese tiempo, estoy hablando del 91, Miriam estuvo muy cerca aportando elementos coreográficos
en el proceso y hacíamos mucho trabajo de análisis, de tratar de entender qué sucedía con el movimiento y los intérpretes y la obra, cómo se iba construyendo una dramaturgia. Era una pieza un poco controvertida al principio, porque tenía más que una trama, tenía un planteamiento de exploración de los espacios y obviamente dentro de la parte coreológica, pues el espacio también es un punto fundamental para poder entender el cuerpo en movimiento. Entonces, esa experiencia fue muy grata, Miriam la recuerdo muchísimo, y obviamente esta relación de poder entender qué tan útil es en determinado momento tener un texto como este de Valerie Preston, ¿no? Una mirada a la danza. Estuve utilizando este separador con una imagen de una bailarina que no ve, que se cierra el rostro y no quiere ver. Y yo decía, bueno, una mirada a la danza, o sea, de lo que no vemos, de lo que no logramos apreciar, de lo que no logro detectar, tal vez en un principio como público, porque el enfoque de este libro está dirigido considero en tres vertientes. Una es el espectador que de alguna manera se pregunta y siempre dice, es que no entendí nada, no sé nada de danza, no entiendo qué está sucediendo, y de manera muy generosa y bondadosa y clara, Valerie va creando un recorrido en el texto, el cual quiero decir que ahorita le preguntaba algunos detalles a Miriam, y fue muy importante, es muy importante la traducción al castellano, aunque dio a la luz por primera vez en el 98, ¿no? El texto sigue siendo un texto muy necesario y vigente. Sigue siendo un texto donde si nosotros seguimos en esta posición de no poder ver y no tener como los elementos para descifrar lo que está detrás de una obra de danza, detrás del intérprete y detrás del creador, que son los tres aspectos que aborda Valerie, entonces nos quedamos con unos huecos de esta complejidad que tiene la lectura de la danza y de la creación del discurso coreográfico, que tiene en sí mucho trabajo simbólico y sígnico que hay que estar descifrando desde la danza misma y desde lo que va creando el coreógrafo. Entonces el trabajo de Miriam es fundamental para poder acercarnos a este material y poder comenzar a darle utilidad en el sentido de que las escuelas necesitan materiales como estos, ¿no? Entonces, yo creo que también algo interesante que sucede a partir de la lectura del texto es que en la medida en que va desarrollando los temas, se va creando un glosario que después se vuelve como el lenguaje común, con lo cual puedes ir entendiendo lo que continúa, ¿no? Y empieza con una reflexión acerca de que si la danza comunica o no comunica, por ejemplo, ¿no? Y entonces comienza a hacer todo un planteamiento de por qué sí en determinados momentos puede comunicar algo muy claro, directo, o por qué en determinados momentos sí comunica, pero elementos que tienen que ver con la abstracción del mundo a través de nuestra percepción sensorial, auditiva y visual que tenemos para poder percibir la obra de arte. En ese sentido, va creando todos estos elementos que van siendo el bagaje con el cual podemos ir haciendo un análisis de las obras. Creo que lo interesante también es que va
integrando, sugiere algunas obras que ella vio y ha analizado también y ha estado en contacto con los coreógrafos y que son referencias. Por la naturaleza del texto, pues son obras que regularmente están en un contexto anglosajón, ¿no? Pero que había que remitirnos en este momento también al desarrollo que ha tenido la danza contemporánea mexicana. Se pueden ir creando paralelos, considero, a partir de que podemos entender cuál es el proceso que ha tenido la danza contemporánea en México desde la etapa moderna hasta la actualidad y qué ha sucedido con los creadores y los coreógrafos. Eso requiere todavía una vertiente, considero, de investigación que puede ser muy bien acompañada por este texto. Entonces creo que abre esa posibilidad de acompañamiento. La otra parte que me parece que también es muy importante es cómo definir, como decía, algo que ha acuñado mucho y Javier Contreras, los saberes del cuerpo, los saberes de la danza. Cómo decirlo en palabras lo que sucede en un hecho escénico en el momento en que bailamos y lo que sucede con el momento en que se vuelve esto efímero y no podemos definir algunos de estos instantes que suceden cuando bailamos, cuando creamos, cuando está sucediendo el hecho, la poética del movimiento. Entonces, en ese sentido, creo que también es muy importante considerar estos elementos que nos permiten ir descifrando desde la parte profunda que tiene el creador y la parte profunda que tiene el intérprete, porque ambos comienzan también a construir ese mundo, ¿no? ¿Qué más? Creo que también estos 5 apartados que tiene la danza como medio de comunicación, la perspectiva del ejecutante, la perspectiva del movimiento, ¿no? Que son el movimiento sonido y el movimiento lugar, ya nos ubican en todo un contexto del universo que tiene, iba a decir el hecho coreográfico, pero no, el fenómeno de estar apreciando los momentos únicos que tiene la danza, pero en particular desde estas distintas ópticas que tienen que ver con la visión de la sociología y la psicología, o sea, las distintas vertientes de las ciencias que nos permiten entender a la danza en estas perspectivas que también incluye a los creadores como Merce Cunningham, como Graham, como Forsyth, ¿no? Y entonces yo descubro una serie de textos que yo decía, esto no tengo referencia de eso, y cómo se hace necesario en algún momento, pues, como ampliar también esa parte, porque en México yo creo que estamos en un proceso también de producción muy importante. De esto tal vez nos puede hablar más el maestro Javier Contreras, pero el asunto es cómo producir conocimiento a través de la danza misma, ¿no? Ese ha sido el gran reto y problema que podemos enfrentar. Entonces hace sugerencias de lecturas, no solamente las sugerencias, sino que también da su punto de vista. Y eso es interesante también saberlo, o sea, por qué se aproximó a ciertos teóricos para poder entender qué hay detrás de la danza, ¿no? A mí la parte que más me emocionó fue la perspectiva del movimiento. Tal vez primero porque me siento un coreógrafo que de alguna manera ha estado inquieto y ha tenido como diferentes etapas y procesos, ¿no?
Por ejemplo, ahorita estuve presentando una obra que se llama Yanga, ¿no? Resistencia Negra en México. Es una obra narrativa y que habla sobre un movimiento que genera un esclavo negro en la época colonial y libera un pueblo en México, y que es en el contexto de la historia, no aparece esa referencia tal cual, y que de alguna manera hay que darla a conocer. Entonces tiene una trama, tiene una narración de una historia. Y entonces yo decía, sí, pero también tengo obras como El universo visto por el ojo de una cerradura, que es totalmente abstracta, ¿no? Entonces, cómo leer y cómo crear cada una de esas obras para mí ha implicado una serie de elementos que he tenido que investigar, pero que si no hubiera tenido un texto, obviamente te tuve a ti, tuve también a Javier, que también estuvo aportando en varios momentos con sus reflexiones, pero tener un texto como esto puede estar muy acompañado, ¿no? Entonces, esa parte de la perspectiva del movimiento también me acerca mucho a mi parte docente como de formación de coreógrafo. Yo disfruto mucho la parte eugenética, ¿no? Todo lo que es esta relación del esfuerzo, el effort, lo que sucede con la energía, el movimiento, lo que genera. Regularmente yo hago procesos de inicio, muchos procesos de improvisación y de investigación a partir de estos elementos, a través también de la corética, ¿no? Lo que es el espacio, lo que es el análisis del espacio, y con cosas muy simples y sencillas, cómo uno se va conectando, ¿no? Entre que uno hace cosas hacia arriba, hacia abajo, voy sintiendo mi espacio personal, lo que está sucediendo, que comienzo a moverme, comienzo a acomodar, y en algún momento eso me va generando el movimiento y comienzo después a reafirmar la idea que quiero, ¿no? Y eso lo he vivido también con mis alumnos. O sea, cómo en determinado momento comenzamos a generar esos espacios de encuentro con su propio cuerpo, y a partir de ahí, de elementos muy sencillos, pero muy importantes, de poder entender el medio, como dice Valen, de la danza, ¿no? Ella menciona que, por ejemplo, en la pintura están los colores, las técnicas, las formas de cómo uno se acerca y puede crear la obra y puede apreciar la obra, ¿no? Pero en la danza, ¿qué es? En la danza, ¿cuál es el medio? Entonces, comienza definiendo de principio qué es el movimiento, ¿no? Y detrás del movimiento comienza a descifrar otros aspectos importantes, ¿no? Y enumera 4. Y esos 4 elementos, después uno los comienza o sea, del principio al final del texto, no los suelta y no los vuelve a recordar, ¿no? Y por eso es que al final termina con algo que dice algo así como, pero bueno, sí, este libro tiene la función para crear, bailar y aprender sobre, ¿no? Entonces, muchas gracias, Miriam. Eso es lo que yo quería compartir. Creo que cuando uno comienza a trabajar con todos estos elementos, que en sí no, o sea, yo creo que cuando uno es bailarín, no sé, los muchachos ya lo leyeron, ¿no? Se van a emocionar muchísimo, porque van a encontrar muchas referencias en relación a lo que hacemos, ¿no? Cuando uno está, insisto, en la creación, uno va encontrando herramientas que uno dice, claro, hoy lo podría abordar de manera distinta con todas las sugerencias que hace, ¿no? Hoy voy a ver la obra desde esta perspectiva y comienzo a darle utilidad, una gran utilidad al texto. Entonces, pues, muchas gracias, Miriam. Mi participación es breve, pero en lo personal
me afecta o me conmueve, porque es a partir del movimiento que he tratado de entenderme en este mundo. Y lo más complicado es eso, cómo nos entiende como individuo y ser humano en este mundo, y si su lenguaje es el movimiento, que son danza. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí tengo todas mis notas de libro. Bueno, primero agradecer a Miguel la invitación a participar en la presentación. Es una alegría, un honor. Y bueno, lo primero quería decirles que yo comencé mis notas, bueno, tengo las notas en el cuaderno, porque lo primero que les tengo que decir es que no es un libro solamente para ser leído, es un libro para ser estudiado y puesto en práctica. Porque eso es muy interesante, o sea, no es de que lo leo y me hago una idea general y punto, no se puedo llevarlo a la conversación en un café. Se puede, pues, pero no es la función fundamental, porque la función fundamental es un libro muy, la palabra que se me permite es muy delicado, muy prolijo, muy detallado, que va de conceptos generales a conceptos específicos, con una coherencia, como dice Serafín, una coherencia impecable de principio a fin, va, digamos, va poniendo categorías generales como el medio de la danza, ¿no? Y de ahí va desarrollando cada aspecto, lo va desarrollando, repito, de manera prolija en sus elementos constitutivos, en sus maneras de poderlos jugar en la creación dancística, como dice Serafín, como creador, como bailarín y como espectador. Y pues lo va desarrollando, digamos, el libro de en particular. Y luego tiene la autora tiene la gentileza de su conclusión, hace un resumen general de todo su viaje. Entonces, eso es como, es muy bonito. Yo diría que yo no conozco a Valerie, me da la impresión de que es una gente muy amable, porque escribe un texto, uno podría decir que es cortés, porque lo lleva a uno recorriendo con inteligencia el texto. Eso es un error. Bueno, se agradece mucho. Y eso está relacionado, también había notado aquí en primer lugar con pero que siempre se habla de la traducción, ¿de acuerdo? ¿No? La frase, el traductor, traidor. Y yo digo, no, hay un texto de José Manuel Pacheco, seguramente debe estar en el inventario, en algunos inventarios, donde él dice, sin los traductores, ¿cómo le haríamos para conocer otras literaturas? No hay manera. Entonces, hay que agradecer el trabajo de los traductores y las traductoras. No es posible conocer todas las lenguas de este mundo, no hay forma, no hay manera. Entonces, yo más bien se me ocurre plantear que la traducción es un acto de amor. Yo lo que veo también en tu texto es eso. Si a la cortesía de la escritora original, o sea, se suma la cortesía de la traducción. Y yo les diría además, no sé quién diseñó la edición, pero es una edición también muy cortés. Está, digamos, espacialmente, la página no te abruma. Está dividida como en tres zonas, digamos, ¿no? Una entrada de categoría que viene por acá, el cuerpo, digamos, de desarrollo de las categorías y algunos señalamientos también al lado derecho y notas al pie de página cuando es necesario. Y luego, y al remate de cada capítulo, notas bibliográficas breves y además comentadas. O sea, una cortesía. O sea, es muy bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces agradecerle a Miriam que se haya sumado a esta cortesía, su propia cortesía como traductora, digamos, la fineza también de su traducción. También anoté, hay elecciones que ya se permitió
pues, elecciones liberadoras, desplazadoras de la traductora. Por ejemplo, algo que comentaba Serafín antes de comenzar la plática, es cuando Miguel pone las coreógrafas, es el término genérico que utiliza. Y es muy bueno, porque como ahorita estamos contando, en la danza hay una playa de coreógrafas, entonces por esa cuestión, y además por otras cuestiones que ya sabemos, es importante también dar ciertas batallas en el terreno de la escritura. Me parece que eso también me pareció muy bien. Luego, pues, repito, no es un libro para leer, sino para estudiar y poner en práctica cultiva y analítica. No es casualidad entonces que vayamos a tener ahorita muestras, porque eso es, el libro lo exige. Luego, me parece que el texto, bueno, digo obviedades, que la Valerie asume la danza como una experiencia compleja y que sucede en capas, en muchas capas. Y lo que va haciendo es precisamente ir analizando esas diversas capas. Entonces, hay una palabra en portugués que me gusta mucho, camadas, que es capas, pero no sé por qué siempre que digo capas, me sale la palabra camado, entonces se me hace como más elegante. Entonces, así como que ir quitando, ir explicando camada tras camada de esta complejidad. Luego, pero dentro de esta complejidad, también como ya lo señaló Serafín, el elemento central es lo experiencial corporal kinético como criterio básico de la enunciación y del análisis. Esto es muy importante porque, claro que la autora dialoga con filósofos, con psicólogos, con sociólogos, con semiotas, pero lo que se me hace muy interesante es de que, así como en el mismo libro se señala cómo la danza tiene un vínculo con la música, pero es independiente y con una aportación, lograr esta independencia para poder dialogar con la autonomía y, digamos, de tú a tú con la música. Yo pienso que lo mismo ocurre en el terreno de las epistemes, de los saberes. Es decir, la danza es una ventana epistemológica particular, ¿no? Y yo creo que necesita dialogar con los otros saberes, pero también desde su lugar de independencia. Y creo que eso lo hace, lo tiene muy claro Valerie, y yo, como estudié letras hace como 10.000 años, sobre todo yo lo capto, sobre todo en lo que tiene que ver con su uso de las categorías semióticas. Es muy interesante porque ella se refiere al conocido esquema de Lotman, ¿no? De Lotman, no, perdón, de Jacobson. Bueno, no te voy a decir por qué le menciono de Jacobson, pero hace apreciaciones y desplazamientos que si uno fuera lingüista y teórico de literatura muy riguroso, diría, ¿qué le pasó a Valerie? ¿Qué le pasa? Por ejemplo, habla, ya saben, ¿no? Esa función empática, función apelativa, función, ella dice, no es función poética, sino es función estética. La función metalingüística le da otra definición, lo mismo la función emotiva. Sobre todo ahorita me interesa de la función emotiva. En el esquema de Jacobson se acuerda que la función emotiva es cuando el sujeto presente, el enunciador, expresa sus emociones, para eso sirve la lengua, ¿no? Pero aquí dice muy bonito, dice de manera, los de danza lo leemos y nos emocionamos porque dice, es que en la danza no solamente es un sujeto que habla sus emociones, sino es un sujeto que se compromete performáticamente, es decir, en un sentido, digamos, de merleau-pontiano, es todo su sujeto en carne, se compromete en experiencia. Eso es muy bonito, eso no se trata de hablar solamente de que se habla de lo emocional, sino que es un compromiso performático, un comprometerse corporalmente en la carne del mundo. Entonces esto me parece, por ejemplo, esto de poder desde el territorio de la danza, o cuando, por ejemplo, o como creadora o espectadora, cuando habla de lo metamístico, como las líneas de fuga y de ruptura con la convención. Esto es muy bonito porque, si no me acuerdo, en este Jacobson, lo metalingüístico es la reflexión sobre
no necesariamente en ruptura, sino como reflexión sobre, ¿no? sobre un mensaje. Entonces, por ejemplo, estas dos perspectivas me parecen, sí, aportaciones. Me parecen también aportaciones, por ejemplo, cuando habla también hace rato hablaban de lo poético, es decir, de lo poético y lo estético y el trazo. Esas cosas me parecen sensacionales. Claro, son cosas que más me tocan porque tienen que ver pues, con lo que estuviera con el trazo es algo que a mis alumnos y alumnos después del trabajo entender. Es lo que yo lo que llamo la objetivación. O sea, una obra se objetiva, tiene trazos, tiene dibujo, tiene concreciones, y hay que atender a eso, porque ese terreno del trazo es el terreno del compromiso del creador o la creadora con el espectador, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, lo estético me encanta también, porque es precisamente considerar la dimensión semiótica del espectador, la espectadora, pero cuando se habla de estético, no solamente es como alguien que interpreta en términos, digamos, conceptuales, sino que compromete su propia corporalidad en la interpretación, su propia percepción en el hecho de la interpretación. Y lo poético me encanta, porque aquí se abre, es todo lo creativo, pero entendido, yo decía, por eso me acordé de Norman, sería como todo es una suerte como de semiosfera histórica, como un momento, es decir, todas aquellas cosas que están operando y operándonos en el proceso de significación, lo sepamos o no, pero que están ahí y con los que dialogas. Entonces, bueno, creo que, bueno, esas cosas a mí me emocionan. Pues bueno, creo que sí, como ya también lo dijo Serafín, es un texto que trabaja los aspectos, digamos, generales de lo dancístico, se remite digamos, al territorio de los coreógrafos, de las coreógrafas, al territorio de los y las espectadores, al territorio del movimiento y al territorio también de los bailarines. Se dedica un amplísimo secciones, ¿no? de territorio textual de libros que está dedicado a los bailarines y a los bailarines. Esto me parece también un acto casi que de democracia, porque luego, no, hay una cosa que me gusta de Barba que decía, si no hay actor o actriz, no hay magia, no hay obra. Pero a veces el bailarín, la bailarina es considerado como un instrumento, ¿no? Como alguien que pues, está, digamos, puesto al servicio del creador, la creadora. Y el texto que estoy diciendo es, no, hay una, cuando habla cuando habla del bailarín y cuando habla del movimiento, yo me imagino lo que debe ser platicar con ella viendo una obra, porque tiene una capacidad de análisis matizado, que es, para decirlo en términos académicos, es muy apantallador. Veía con mucho, o ve con mucho, Dios mío, cómo se puede, las formas de la materialización, cómo se usa el espacio, cómo se usa la energía, la cuestión de la música, muy bonito, no conocía yo, pero ya adopté en la categoría de Mickey Musea, esa genial, o sea, de copiar tal cual la música, copiar el movimiento, lo que está haciendo la música, el Mickey Musea, me pareció, por ejemplo, un logro conceptual. En fin, es un libro hermoso, disfrutable también como escritura. Yo puse aquí que me da la impresión de que, hacia algo exagero, pero no lo voy a decir. ¿Recuerdan ustedes que los filósofos primeros, los griegos, escribieron sus primeros textos a través de la poesía? Y yo siento que este es un texto que podría ser un largo poema epistemológico, desde la danza. Y entonces eso es lo que lo hace muy, muy hermoso. Pues bueno, yo por eso ya me cayó, pero agradezco, celebro, disfruté muchísimo la lectura. Y bueno, pues le puse aquí al final bueno, un libro para la libertad creadora y para compartir saberes. Hay, por ejemplo, hay una presentación, despliegues, notas, bibliografía, y después le puse
a estudiar, a crear. Es un libro para estudiar y para crear. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha? Ok. Bueno, primero que nada, mil gracias, Serafín, y mil gracias, Javier. Todo lo que han dicho es atinadísimo. ¿Cómo se llama? Captaron así como lo que yo quería que se viera en la traducción, ¿no? ¿Por qué elegí este como el primer libro para que Espacio la tradujera y se pudiera compartir con bailarines, coreógrafos, críticos, maestros, investigadores, lo que sea, y de todos los géneros, ¿no? También. Ok, yo no voy a hablar nada, yo lo que voy a hacer es leerles unos ejemplos prácticos que hay en el libro, y aquí tenemos a los que van a hacer esos ejemplos. Ok, Julián y Mila, listos. Entonces, primero vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Después ellos van a hacer 3 ejercicios y terminamos con otro ejercicio con ustedes. ¿Ok? Entonces, preparados. Ustedes también pueden hacer. ¿Ok? Entonces, lo primero va a ser canales de percepción. Para percibir lo que hacemos cuando bailamos, usamos una amalgama de información que viene de nuestro interior y de nuestro exterior. Para percibir lo que está afuera de nosotros, contamos con el bien conocido aparato sensorial, visual, auditivo, táctil, para ver aquello que puede ser visto, para escuchar aquello que puede ser oído, para sentir aquello que nos toca y puede ser tocado. Mira a tu alrededor. ¿Te has fijado en los colores del piso? ¿En las líneas verticales y horizontales del cuarto? ¿En las sombras? ¿Los tamaños relativos de las cosas? ¿Los grados de blanco y gris? ¿Alcanzas a ver algo verde? ¿Hay huecos y bultos? ¿Habías notado todas estas cosas antes de ponerles atención? Estaban ahí, pero elegiste eliminar la mayoría de ellas y poner atención a otra cosa. Cierra los ojos y escucha el mundo que te rodea. Y escúchate a ti mismo por 1 o 2 minutos. Date tiempo para que las capas de sonido emerjan. ¿Qué escuchaste? ¿Estabas consciente de esas capas antes de ponerle atención? Seguramente no de todas. Cierra los ojos y siente lo que tu piel y la presión de la carne inmediatamente subyacente te dicen sobre tu propio cuerpo. Las plantas de tus pies sobre el piso, en tus zapatos, tu peso sobre la silla, la ropa sobre tu espalda, tus manos, las palmas, la presión entre los dedos, la presión de tus labios, tu lengua en tu boca, tu aliento en tu nariz y más. ¿Sí? Ok. Ahora seguimos con el primer ejercicio de Julián y Mika. Ubicaciones en el espacio. Estar cara a cara confronta. Invita a dominar o depender. Pararse lado a lado da la idea de igualdad, pero dificulta la comunicación. Pararse en una diagonal facilita la interacción sin hacerla antagónica. Uno detrás del otro, más alto que, más bajo que, arriba, abajo, a la misma altura. Todo habla de juegos de dominio. Donde te ubicas es algo más que simplemente colocarte en el espacio. Son ubicaciones que comunican una motivación humana. Que nunca se te olvide, el espacio habla.
segundo ejercicio. Gestos, ademanes y posturas. Gestos y ademanes. Movimientos significativos de partes aisladas del cuerpo. Posturas. Movimientos significativos del cuerpo como un todo. Todos ellos ocurren de manera cuantiosa en el comportamiento como portadores de mensajes. Simplemente observa a las personas en cualquier lugar público donde puede ocurrir una interacción. Observa y colecciona movimientos, desde la cabeza a los pies, como material para coreografías. Observa cuidadosamente la cabeza y el cuello, la inclinación de la barbilla y el pelo. Observa las manos, cómo se tocan, cómo gesticulan. Observa cuidadosamente la forma de pararse sobre un pie o sobre los dos, sobre los talones o los dedos, con una distribución pareja o dispareja de peso. Observa el tronco, las caderas, el pecho. Cada uno tiene un repertorio de calidades dinámicas relacionadas con el tiempo, la energía, el flujo, el tamaño. Cada movimiento es material potencial, pequeño en tamaño, pero grande en expresión. Abundan los gestos y ademanes ritualizados en los saludos de mano, despedidas, pulgares hacia arriba, pulgares hacia abajo, en el subir de los hombros, hacer puños con las manos, asentir con la cabeza. Ahora, acciones de todo el cuerpo. Las acciones que se describen aquí son consideradas categorías del movimiento. Transferencias de peso, desplazamientos, saltos, giros, equilibrios precarios, permanecer quietos. Estas son acciones bien conocidas que el cuerpo realiza como un todo. Pueden ser deslumbrantes cuando se utilizan de manera significativa. Identifícalas en tu propio trabajo. Pruébalas, pero no solo de la manera más obvia. Busca material nuevo. Una manera de lograrlo es imponiéndote reglas. Estas reglas podrían ser: nunca completes un movimiento. Deja que se detenga a la mitad del camino. Haz que un movimiento vaya más allá de lo que pensabas que era posible. Y cuando parezca que ya terminó, continúa y ve más allá de lo que es cómodo. Identifica cuál es el movimiento más natural que surge de aquel que estás realizando y deliberadamente no lo hagas nunca. Haz otra cosa. Eso era típico de él. Muchas vamos a tener que movernos un poquito. Sí, muévanse. Ustedes están bien, tal vez, bueno, se tienen que cuidar un poquito los espacios, porque ahora van a hacerlo todos. Ahí sentados donde están, no, nadie se preocupe. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es lo que se llama una escala. Laban dividió el espacio en puntos y entonces se conectaban de diferentes maneras. Esta es la escala más simple, que es la escala dimensional. Y entonces, además agradezco muchísimo aquí a la presencia de Juan Montellano, que es un matemático de la UNAM y que me ayudó con la traducción de esta sección, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo todos. Les voy a leer el texto y después lo hacemos. Entonces, el texto dice: la energía puede ir en cualquier dirección, pero ciertas direcciones tienen prioridad. La vertical es una vía primaria. Sentir la línea que atraviesa la columna vertebral hacia arriba, hacia el infinito y hacia abajo, hacia el piso, arraigándonos, es algo fundamental.
La brújula tridimensional del cuerpo irradia hacia afuera, hacia la derecha y la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, intersectando la vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la mano izquierda, vamos a hacer, primero se nos enseña y ahorita lo hacen. Entonces, primero vamos arriba, lo más arriba que puedan, y abajo, lo más abajo que puedan. Cruzan a un lado, abren al otro lado, van atrás y van adelante. ¿Ok? Con la mano izquierda lo vamos a hacer 3 veces, despacito, chiquito, no tienen que hacerlo tan grande como lo hice, puede ser lo que dé el espacio donde están, y después lo vamos a hacer 3 veces con la derecha. ¿Listos? Empezamos. Arriba, abajo, cruzo a un lado, atrás y adelante. Otra vez. Y arriba, abajo, cruzo, abro, atrás y adelante. Y arriba, abajo, lado, el otro, atrás y adelante. Con la derecha. Y arriba, abajo, un lado, el otro, atrás y adelante. Y arriba, abajo, cruzo, abro, atrás y adelante. Última vez, arriba, abajo, cruzo, abro, atrás y adelante. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, aprovechando la presencia aquí de Javier, de Serafín y de Miguel y de los bailarines, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, consulta, comentario, el micrófono disponible. Hola, yo soy Elsa Puente y también soy matemática. Hace rato decía Serafín, lanzaste una pregunta. ¿Cuál es el medio de la danza? Si no me equivoco, lo estableciste así. No es la danza misma el medio, ¿para qué? No sé, pero cada quien. ¿Podrían hablar un poco más de esto? O sea, de por qué hiciste esta pregunta. Además es muy bonita, pues no, si tiene respuesta no te importa. La pregunta es muy bonita, ¿no? Pero yo pienso que la danza es el medio. Es como cuando me preguntan ¿para qué sirven las matemáticas? No sé, no me importa. A mí me hacen sentir viva, ¿no? Me hacen ser. Entonces, bueno, esa sería como la pregunta comentario. Entonces, por si pueden elaborar un poco sobre eso. Mira, yo lancé la pregunta como lo hace la autora, ¿no? Okay. Y que obviamente tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, pero tiene su desglose. Sí, mira, durante muchos siglos se pensó que la danza era el bailarín. De hecho, hay un poema hermosísimo de Paul Valéry que dice que la danza es el bailarín, la bailarina. Pero a partir de los 60, de la década de 1960, empezaron todos los movimientos de la danza postmoderna. Y entonces ya no trabajaban con bailarines, trabajaban con gente común de la calle, etc. Entonces de repente se empezó a cuestionar, si ya no es el bailarín, entonces ¿qué es? Después, Laban fue de los primeros que empezó a trabajar en danza sin música, por ejemplo. Solamente acompañado a veces con percusiones, pero a veces ni siquiera. Entonces, también todo lo que era la danza clásica era música y ballet, ¿no? O sea, no puedes concebir el lago de los cisnes sin Tchaikovsky, y que diga el Cascanueces sin Tchaikovsky, no puedes, o sea, no existe, ¿no? Entonces parecía que música y danza tenían que ir juntos.
Pero se empezaron a romper todas estas categorizaciones históricas, digamos, ¿no? Y entonces empezaron a ver, bueno, ¿qué es lo que hace que la danza sea danza? Entonces, sale la conclusión de Valerie Preston es que hay 4 hilos conductores que son los que se unen y se entretejen para hacer diferentes tipos de danza. Entonces, sí, tienes a una persona o ejecutante, porque, por ejemplo, en las danzas tradicionales resulta que no puedes hablar de ejecutantes solamente, porque tienes que incluir a los capitanes, que a veces no son danzantes, tienes que incluir a las esposas que preparan la comida, tienes que incluir a los músicos, tienes que incluir a toda una serie de gente que rodea el evento dancístico y que ya no son solamente ejecutantes. Entonces, esa categoría ya quedó así como cambiada. Después, ya no se puede hablar solamente de música. Tienes que hablar de sonido, porque hay cosas que ya se hacen sin música, otras veces hay música, pero resulta que el zapateado es importantísimo, las palmas, los golpes al cuerpo, la respiración, se oye. En ballet a lo mejor quieres que eso no se oiga, pero en muchos otros tipos de danza quieres escuchar el esfuerzo que les cuesta a los bailarines moverse. O generar un ritmo con la respiración. Exacto. Entonces, el sonido ahora tiene otra dimensión. Y después tienes el lugar. El lugar antes, originalmente, pues era un teatro. Ahora se baila en las calles, se baila en las azoteas, se baila en las librerías, en los museos, ¿sí? O sea, todos hemos bailado en escaleras, en todo tipo de cosas, ¿no? Entonces ya tampoco puedes hablar de escenario, entonces ahora se habla de lugar. El lugar, entonces ya tienes 3. Y por último tienes el movimiento. Ahora, el movimiento queda totalmente desmenuzado según todos los componentes estructurales del trabajo del ABA, que vienen a ser 5. ¿Qué partes del cuerpo se mueven? O sea, cada vez que tú haces un movimiento se están moviendo diferentes partes del cuerpo. Esas partes del cuerpo hacen acciones, se juntan, se separan, flexión, extensión. Eso tiene una dinámica, se puede hacer así o se puede hacer así. Entonces la dinámica y el fraseo ya es otro componente estructural. Después las formas espaciales, esos son movimientos directos, no son flexibles. Entonces, las relaciones entre los cuerpos o los objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, estos son movimientos que estoy haciendo cerca de un ¿cómo se llama? Micrófono en una mesa, al lado de 2 personas y 2 personas, ¿no? Y todo eso le dedica todo un apartado en el tercer capítulo para ver la perspectiva del movimiento, para explicar todo esto que está de manera sintética está explicando Miriam, y que obviamente es la parte fundamental, pero que habría que entender todos esos elementos que se ponen en juego y que coexisten, ¿no? Una cosa no está separada de la otra y muchas veces están juntas y están sucediendo. Entonces, eso es lo que hace, como bien lo dijiste, la danza. Ese es el medio. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, consulta o pregunta? Sí, justamente estudiamos en la Escuela Nacional de Danza Folclórica y nuestro objeto de estudio precisamente son pues, las tradiciones dancísticas, dancístico-musicales, ¿no? Entonces, ocupamos mucho lo que es todo el medio de la danza para hacer un análisis detallado de qué es lo que se va a observar. Justamente lo utilizamos como la descripción detallada de qué es cada una de estas cosas, qué es lugar, qué es sonido, qué es personas y qué es movimiento, ¿no? Porque incluso que se atraviese un perro dentro del escenario es importante, porque es lo que está sucediendo. Entonces, para nosotros es una herramienta súper valiosa
y que dentro de algo que estudiamos mucho nosotros, que es el esfuerzo, el effort, lo utilizamos tanto como un medio de creación como un medio de análisis. Entonces, también se apunta un poco el libro, lo veo como en algunos trabajos que se presentan en la escuela que se están formulando, como hacia la descolonización también, en el que ya no es solamente una descripción a través de los conceptos, como decía, anglosajones, el ballet, sino que más bien apunta a una descripción un poquito más, por decirlo así, general, en el que no tienes que decir, es un develope, es un pie, es un bebé, sino que ya dices una elevación, no es un apoyo. Entonces, no sé, sí, exacto. Entonces, me parece, como dice, intrigante ahorita el querer leer el libro y también, justamente en estos semestres, se va a incluir ese libro en nuestra formación. Y si bien lo vamos utilizando el trabajo de Laban y de sus discípulos como una herramienta de estudio y como algo aplicado hacia la creación y hacia el análisis, creo que es un detonante también para el trabajo de estudiantes profesionales y de cualquier otra persona que pueda leer el libro. Excelente, excelente. Eso es así como misión cumplida. Sí, ¿alguna otra pregunta o consulta? Hola, buenas tardes. Igual yo soy licenciado en naturalogía, ahí en UAP, y justamente es similar a lo que estaba diciendo. Dijo que al inicio, que el libro que había escrito es desde una perspectiva muy general, que no solamente la danza. Entonces, hay muchos estudios sobre danza, pero no de baile, ni de carnavales. Prácticamente mi estudio de investigación es sobre eso, sobre si los elementos de la danza y todos los componentes estructurales se pueden concebir. Y a veces en la academia se piensa que la danza es más estético que el baile. No sé si hay alguna relación o qué es las partes que rompen esa cotidianidad entre, pues sí, la danza que sería clásica, ahora ya no se ve tanto. También lo relaciono mucho con el aspecto de las danzas tradicionales. Mi trabajo de investigación se basa, y por eso me gustan mucho los aportes que ha hecho, porque en la escuela nos han platicado mucho. La maestra Lidia Ruiz González fue una de mis maestras que siempre me animó. Y a mí me gusta mucho esto de la enseñanza, cómo los alumnos pueden aprender. Entonces mi medio siempre es haciendo referencia a usted y a la maestra Lidia. Y pues básicamente se basa porque en mis temas de estudio se baila el carnaval y la danza, lo estudio en mi comunidad. Entonces a veces me dicen, es que, ¿cómo diferencias la danza del baile? ¿Qué características existen? Y tal vez como ejecutante dije, bueno, es el performance. Pero luego mis maestros me dicen, no, es que tiene que haber una categoría diferente de lo que identifica. Entonces mi pregunta se centra en considera que todos los componentes que están en el libro sí se pueden articular prácticamente con cada uno de estos elementos, tanto el carnaval como la danza. ¿Qué similitudes o diferencias podrían haber en eso? Ok. Mira, sí, esto se puede aplicar a todas las artes escénicas, porque cada vez que tienes a una persona ejecutante, un lugar, un sonido y un movimiento, estás trabajando dentro de esto. Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado mucho con cantantes de ópera y con actores, ¿no? Entonces, obviamente tienes que hacer ciertas adaptaciones, igual que se hizo la adaptación esta de ejecutante-persona, para poder incluir a toda la gente que está participando en una danza tradicional, en un evento dancístico tradicional, ¿no? Ahora, tú eres el que nos vas a decir cuáles van a ser las diferencias baile y carnaval, porque finalmente cada uno de ustedes y de nosotros nos dedicamos a diferentes tipos de danza o diferentes tipos de artes escénicas o lo que sea. Entonces, cada quien va a ir haciendo las adaptaciones y espero que me las cuenten para que se pueda ir justamente hablando de descolonización y hablando de todas estas
estas cuestiones para ir adaptando y generando nuestro propio conocimiento. O sea, ¿cuáles son las categorías que nosotros necesitamos? Que, ok, tenemos esta súper buena base, fue creada en Inglaterra, pero no la estamos haciendo. Pero lo que, digamos que mi sueño es que la guía de notación Laban dentro de ya va en la tercera edición, pero en unas 2 o 3 ediciones más, venga con ejemplos de danzas tradicionales, de obras coreográficas mexicanas, etcétera, ¿no? Y ¿por qué no? De un carnaval o de un baile o de lo que sea, ¿no? De danzas, no sé, lo que sea, absolutamente lo que sea. Pero pues cada quien va a tener que ir haciendo su propia investigación, ¿no? Y aportando. Pues. Y aportando, claro. Darle. Yo pienso que hay que articular como varios tipos de salud. Yo pienso que quizá aquí pensaría en Boaventura, que seguramente lo vemos en Boaventura de Sousa Sánchez, que seguramente lo ven en la escuela de folclore. Porque me parece que esta división entre los bailes y las danzas tiene que ver un poco con que rebasa, pues, que rebasa la problemática del libro, pero que tiene que ver más bien con una distribución desigual del capital simbólico de acuerdo a una taxonomía de las artes, ¿no? Donde las artes que pertenecen al sistema de las bellas artes son artes sin duda, y todas las otras manifestaciones son artes pues por aproximación, ¿no? Y no, entonces más bien hay que reformular habría que reformular la categoría o las categorías. Y lo otro, quiero que seguro que también ya lo maneja que está, digamos, ahorita manejando y utilizando la categoría de lo performático, o sea, digamos, quizás la categoría más amplia, ¿no? Que nos permite articular en una misma como experiencia práctica, por decirlo así, desde el carnaval a la escena en Bellas Artes, ¿no? O sea, sería, digamos, la categoría paraguas sería, yo creo que sería el performance. Pero bueno, son cosas seguramente que ustedes conocen y que trabajan. Bueno, hay que hacerlo dialogar con este libro. Llamaron la... Pero ya se nos fue la bien, perdón. Gracias. Bueno, yo me llamo Ninga, también estoy estudiando en la Escuela Nacional de Danza Folclórica, y creo que justamente como algo que me gusta mucho como de todos los estudios de la danza que se me han como abierto al conocimiento desde que me vine por acá. Ajá. Es justamente como esta interdisciplinaridad, ¿no? que existe. Justamente, pues platicando, por ejemplo, con mi compañera aquí, pues, desde las matemáticas, ¿no? Como ella entiende la danza, o desde las letras y todo eso, y creo que me parece como muy importante que la danza justamente no se limite solo a esta idea de el evento en el escenario, ¿no? En el teatro, lo que sea. No solo por pues, esta parte como de la danza ocurre en todos lados, sino que la danza en primer momento ocurre desde el cuerpo, ¿no? Y justamente, de hecho, ayer creo, como platicando con la maestra del Valle, que estábamos hablando como de la presentación del libro que iba a ser hoy y todo eso, pues estábamos como viendo este tema de cómo el cuerpo es como la materialización de la verdad, ¿no? O sea, como la verdad es una experiencia empírica, entonces todo lo que nos es verdad es porque lo sentimos a través o desde el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que justamente como el relacionar todos los conceptos que primeramente pueden parecer como muy de nicho, ¿no? De la danza, realmente se pueden relacionar con todo, ¿no? O sea, porque todos tenemos nuestros conocimientos, nuestro bagaje, nuestro propio cuerpo sobre el cual
experimentamos como el mundo y todo esto, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y bueno, dentro de nuestro marco como teórico, leemos a Amparo Sevilla, que justamente propone que esta diferencia, ¿no? Como entre danza y baile es, pues más bien como el contexto, ¿no? Como la danza se hace desde un contexto religioso y el baile más como dentro de un contexto festivo, ¿no? Pero ciertamente, pues, me parece que justamente por eso es como importante tener estas herramientas a la mano, como las que se presentan en el libro y con todos los trabajos de Valerie Preston y del Rudolf Lava, pues que justamente nos permiten entender como estas cosas que, pues como mencionaban, no se han como tomado en cuenta, ¿no? O sea, son como las danzas o bailes alternativos a lo que sí es danza, ¿no? Lo que sí es arte y todo eso. Entonces, pues sí, bueno, como comentaba Julián, nosotros en la Escuela Nacional de Danza Folclórica justamente como que estamos empezando a promover como esto, ¿no? De, bueno, pues es que nosotros también estamos aquí, ¿no? Entonces como, ¿qué somos? O sea, si somos danza, no somos danza, somos, porque justamente es como una danza, pero que es tan intrínseca a la vida, ¿no? Y que se desarrolla dentro de no solo el contexto de la presentación del 12 de diciembre, ¿no? O sea, es el ciclo completo de la vida de las personas que se preparan durante todo el año para recibir a los danzantes. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llevar eso a nuestro movimiento, ¿no? Siendo como algo tan personal, no solo como de un momento a otro, ¿no? Entonces, pues justamente creo que herramientas como estas nos permiten hacer ese análisis de, pues nosotros también desde ahí podemos proponer, ¿no? O sea, que no se quede tampoco en, bueno, pues es lo que pasa en el pueblito, ¿no? Y ya, y seguir adelante, como justamente estas herramientas de movimiento que nos permiten como crear a partir de eso, ¿no? Nuestras propias formas de enseñanza, nuestras propias formas de aprendizaje, ¿no? Incluso el cómo pensamos, ¿no? Nosotros el movimiento que tenemos, por ejemplo, como el zapateado, ¿no? Y alguien te explica, es que no es así el paso, es pa, 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 y lo entiendes, ¿no? Entonces, como toda esta intersección de disciplinas, ¿no? Que también, pues, son evidentes en los hilos conductores, ¿no? El sonido, todo esto. Entonces, pues sí, al igual que mis compañeros, pues siento que creo que va a ser como una adición muy, muy importante a nuestro marco teórico porque siento que cada vez que se nos introduce como un nuevo material o nuevos conceptos es como se va abriendo nuestro mundo y te puedes ir agarrando de más cosas y creo que pues al final de cuentas es ese como poder ir sumando y sumando y sumando el que pues, nos va a hacer como a nosotros mismos como cada vez expresarnos con más libertad, ¿no? Como con más seguridad de que pues nosotros también como podemos pertenecer, ¿no? A pues todo este sistema de complejo de las artes, porque pues finalmente nos estamos moviendo con los mismos recursos personales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que pues estoy también muy emocionada de empezar a estudiar con este nuevo libro y pues muchas gracias. Wow. Todo lo que dijiste fue maravilloso. Nada más, una última cosita como que es muy importante. La razón por la que empezamos con estos dos, con este ejemplo, la razón por la que les traje a la participación de dos personas y la razón por la que hicimos el último ejercicio es porque todo el trabajo de Lavan es súper importante. No es teórico práctico. Entonces no puedes hablar no puedes agarrar este libro y leer. Bueno, sí puedes. Pero no es para el capítulo. Porque después de eso, lo que te está invitando es a moverte. Y entonces es así como, estará diciendo, será posible lo que dice aquí escrito. Y entonces te tienes que empezar a mover.
persona. De O sea, hecho, no. lo que leíste son extractos que aparecen en el libro. Sí, es del Entonces, libro. obviamente, tú lo lees, pero está sucediendo algo, o sea, si lo haces leyendo, sucede este efecto Sí. que en determinado momento estaba sucediendo con ellos en movimiento. Entonces uno puede en determinado momento leerlo, pero después decir, bueno, ¿y esto cómo pasa en mí? Y entonces tienes que volver a decir, bueno, como dice el principio, Cualquiera. ¿Te has fijado en los colores del piso? ¿no? Y entonces, claro, o sea, son cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos que tienen que ver con el lugar donde estoy, ¿no? Y entonces viene el asunto. ¿Es una danza o estamos en el carnaval? ¿Cómo es la diferencia entre estar en una danza ritual o en esa parte que consideramos más pagana, ¿no? Más del despogue, de salir fuera de. Entonces comienzas a hacer cosas paralelos y son necesarios, como tú dices, para poder entender desde la perspectiva de ustedes, de mi perspectiva como bailarín y coreógrafo contemporáneo, que también fue folclórico, y que puedo entender en determinado momento lo que me pueden decir. Pues, sí, yo cuando veo un zapatero, yo digo, este viene de tal lugar ¿no? Y entonces, pero entonces, ¿cómo analizas eso? ¿Cómo lo compartes? Porque finalmente es compartir. Siento, ¿no? O sea, es un compartir que te abre esta posibilidad, esta mirada a que hay muchas danzas también. Y esas muchas danzas hay que seguirlas explorando, inventando, bailando, ¿no? Yo decía, es que ellos se mueven como contemporáneos, no se están moviendo como folclóricos. Y eso es muy importante. Y ustedes lo sepan, que en su cuerpo está ese lenguaje, ¿no? Y entonces uno dice, claro, puedo entender cómo a partir de la tradición puedo pasar hacia este otro mundo, ¿no? Y que no es tan difícil. Es tener los elementos, las categorías, los elementos para poder jugar con ellos. Porque hay que jugar. Es un acto lúdico también. Para divertirse. Bueno, en nombre de la Universidad de Baja California, perdón. Bueno, después de oír todas estas exposiciones y de ver las ejecuciones de ustedes, encuentro que la relación con la poesía es íntima, porque el poeta sí ve el piso, sí ve el techo, sí ve lo que hay detrás y ve incluso lo que hay adentro. Entonces, nada más es la mención de la relación, en este caso, con artes cercanas, aunque no nos damos cuenta. En nombre de la Universidad de Baja California, de la Universidad Veracruzana, del Espacio Laván, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Miriam Uberman, a Serafina Ponte, a Javier Contreras, a Julián Álvarez y a Mila Santana por esta presentación de Una mirada a la danza. También aquí al público presente, muy buenas tardes.